Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Diversos acontecimientos han marcado la historia local hasta llegar a la sociedad que tenemos hoy. Apuntes, el programa histórico de la televisión pinera, se propone a partir de este programa precisamente acercarnos a algunos de esos momentos que han marcado nuestra historia más reciente. Si le interesa el tema, quédese con nosotros. El 17 de diciembre de 1830, el mismo día en que en Santa Marta moría Simón Bolívar, se funda oficialmente la colonia Reina Amalia y su capital, la Nueva Gerona. ¿Qué representó este acontecimiento? ¿Se fundó ese día para bien o para mal? De ello estaremos conversando en nuestro programa de hoy. Y ya a mi lado el profesor e investigador Roberto Unge. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, el 17 de diciembre de 1830 se funda la colonia Reina Amalia, pero no era este el primer experimento, el primer intento para fundar una colonia en este lugar. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no antes? Bueno, antes hubo muchos esfuerzos, sobre todo los principales propietarios de familias tan influyentes como los Sayas Bazán, particularmente los Duarte, que realmente habían dividido la isla en varios latifundios que ejercían el control sobre todo el territorio de la entonces nombrada Isla de Pinos. En aquella época también, como la población era tan escasa, los principales cargos administrativos, políticos y militares, como el capitán Aguerra o los capitanes pedáneos, etcétera, coincidían también con esos propietarios más importantes. Y en la medida que se produjo una coincidencia entre el poder económico y el poder político militar en una misma persona, en una misma familia, surge entonces la inquietud de fundar una población, de crear una situación institucional mucho más compleja que la que era hasta ese entonces muy limitada. Pero había un problema, es que la Iglesia Católica no estuvo de acuerdo con ese proceso fundacional, porque era el segundo poder en Cuba en aquellas condiciones históricas. Estamos hablando del siglo XVI, y por lo tanto había que establecer una capellanía al menos, pero tenía que ser con la anuencia de la iglesia. Y sí se establecieron esas capellanías en la zona de los Almácigos, que fue la primera, muy cerca de Santa Fe, y luego en Santa Fe, pero realmente sin la anuencia de las autoridades, porque los servicios religiosos eran que cubrían la población de Isla de Pinos, supuestamente eran los servicios que estaban establecidos en San Pedro del Batabanó, y por lo tanto, como el vínculo era tan escaso, prácticamente era inexistente. Por lo tanto, hubo muchos intentos anteriores de poder hacerlo así, y no fue posible. Y el nivel de abandono que tenía la isla era tal que todo el que llegaba le ponía un nombre y se olvidaba del que le puso Cristóbal Colón en 1494.
a este lugar porque los dueños eran absentistas en su gran mayoría. Bueno, fíjate que si eso fue así, que en la década del 40 fue que Filiberto Ramírez Corría, después que hizo toda una reconstrucción del periplo del segundo viaje de Cristóbal Colón por los mares al sur de Cuba, fue que se pudo determinar que la isla llevaba el nombre de la Evangelista. O sea, se perdió la memoria de todo ese proceso de llamado de encuentro entre esas dos civilizaciones, o el descubrimiento, como cotidianamente dicen muchas personas. Pero evidentemente los que estaban en la isla eran realmente los administradores, los capataces de esas personas que eran personas muy poderosas económica y políticamente, eran las personas más influyentes de San Cristóbal de La Habana. Y evidentemente eso generó esa tendencia al absentismo, pero a esa tendencia a no radicar en Isla de Pino de los principales propietarios se sumó que muchos de esos propietarios daban parte de sus propiedades en la isla como dote de sus hijas cuando se iban a casar, o permutaban los solares y las tierras que tenían aquí por otros solares y otras tierras en otros lugares, como sucedió con el Quibicán, que muchas tierras de aquí se permutaron por tierras que habían en Quibicán, y se fue perdiendo realmente la memoria, y eso, digamos, se expresó en la propia iglesia que está aquí a nuestras espaldas, que el santo patrón era Nuestra Señora de los Dolores. Y de momento nos encontramos una iglesia donde indistintamente en las actas se hace referencia a Nuestra Señora de los Dolores como el santo patrón, y al mismo tiempo de San Nicolás de Bari. Y durante un tiempo también todos llamábamos a nuestra iglesia como Nuestra Señora de los Dolores y San Nicolás de Bari, cuando realmente el santo patrón es Nuestra Señora de los Dolores, porque hasta se perdió la memoria religiosa por ese, como usted mismo decía, ese nivel de abandono y de falta de ocupación por parte de las autoridades políticas y militares y las propias autoridades religiosas. Se habla de que al inicio de la colonia, don Clemente Delgado previó ponerle Vives a la colonia y Dionisia a la capital, en clara alusión a Dionisio Vives, que era el capitán general. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿por qué Reina Amalia para la colonia y Nueva Gerona, o la Nueva Gerona para la capital? Era una práctica en esa época, digamos, reverenciar la autoridad del monarca o del cargo superior que generaba cualquier tipo de acción fundacional. Francisco Dionisio Vives, en su condición de capitán general de la isla de Cuba, era al mismo tiempo el presidente de la Junta de Fomento de la Población Blanca, y por lo tanto se hizo la propuesta, ¿no?, precisamente de poder homenajear a ese hombre que se estaba ocupando de resolver uno de los principales preocupaciones que tenía, digamos, ya las personas más influyentes en aquel momento. Y por un problema digamos, de discrecionalidad política se determinó que no fuera tan explícita la reverencia al protagonismo político del capitán general, que se fuera por encima del rey. Y es por eso que se le pone a Nueva Gerona, haciendo alusión a la Girona española, donde Vives se destacó en la defensa de Girona cuando la invasión francesa por los Pirineos. Y por lo tanto, sin decir que era un culto a la personalidad de Vives, sin llamarla Vives, se la llamó Nueva Gerona. Y al mismo tiempo quedaron en paz con el propio rey, porque también le pusieron entonces a la colonia Reina Amalia, que era la tercera esposa del rey Fernando VII, que era un tipo muy, digamos, muy exigente para este tipo de situaciones, muy caprichoso también a veces con este tipo de detalles, y de esa manera se resolvió el problema. Como también, digamos, después, en un momento más avanzado del proceso fundacional, se le llamó a esta calle, igual que el superintendente Pinillos, con el objetivo de que Pinillos fuera un poco más hacendoso con Isla de Pino, porque después que se funda la colonia, él declara a Isla de Pino y a Nueva Gerona tierra muerta, o sea, no hay más inversiones
con capital público, no hay más inversiones en edificios públicos hasta que no haya una expansión de la nueva colonia. Profe, ¿y qué cambió entonces con la fundación de la nueva colonia? ¿O la vida siguió igual como dice la canción? Bueno, realmente hubo cambios importantísimos, porque evidentemente se pasa de un estatus, digamos, donde lo que predominaba era una población básicamente militar, a una población civil. O sea, hay un tránsito de una de este tipo, digamos, a todos aquellos, incluso presos que habían ya cumplido con su condena, o a aquellos militares que querían desarrollar su proyecto de vida en nuevas condiciones sociales, se le dio la posibilidad de adquirir tierra. Digamos, los que eran solteros tenían derecho hasta una caballería de tierra. Los que eran casados tenían derecho a 2 caballerías de tierra. Los que eran casados y tenían un hijo varón mayor de 15 años, 3 caballerías. Casados y 2 hijos varones mayores de 15 años, 4 caballerías, pero todo el mundo tenía hasta 5 caballerías. O sea, ¿qué pasó? Lo primero que pasó fue eso. O sea, es que ya no era un gran señorío, ya no eran grandes latifundios repartidos entre 3 o 4 familias, sino también que se dio la posibilidad de una expansión económica a partir del acceso de soldados, de extranjeros, de personas que habían estado presos aquí, para poder desarrollar ya una vida social diferente, ya como propietario de solares, y también con el derecho de poder disfrutar de las tierras de los ejidos, que eran las tierras comunales de los comuneros, con el objetivo de poder desarrollar la caza, la pesca y desarrollar un grupo de actividades. Sí, hubo un cambio, y sobre todo, digamos, como yo te había comentado inicialmente, que incluso se le dio un resorte de, pudiéramos decir en estos tiempos, de zona franca. La zona franca es un mecanismo económico que existe desde el siglo XIII, y estamos hablando del siglo XVIII, y ese resorte también se utilizó aquí. Se proclamó Puerto Libre por 15 años, se estableció, digamos, que todas las exportaciones que se hicieran desde la isla en embarcaciones nacionales y que fueran del interés de la península estaban libres de todo tipo de impuestos. Todo el objetivo era estimular la vida económica aquí y pasar del estatus militar a un estatus ya más bien ciudadano. 195 años se cumplirán este 17 de diciembre de la fundación de la colonia Reina Amalia y su capital, Nueva Gerona. Es cierto que no hay grandes palacios ni amplias avenidas, y que la isla es esa pequeña comunidad donde casi todos nos conocemos, pero la isla también es ese lugar que añoramos cuando estamos lejos y que siempre llevamos en nuestros recuerdos. No olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos. Linda es Nueva Gerona, Parque y Boulevard.